lo que ustedes van a ver esta noche se entiende mejor si usted tiene en cuenta por lo menos 4 aspectos. Un primer aspecto, cómo el Papa, la Santa Sede, se relacionaba con el resto de Europa y con los procesos revolucionarios en el siglo XIX. Un segundo aspecto, cómo la Iglesia española, la Iglesia Católica de España, se estaba relacionando con su sociedad. Un tercer aspecto, cómo la Iglesia de Cuba, sobre todo la jerarquía, los 2 obispos que había en Cuba, se manejaron respecto de la guerra. Y también cómo los cubanos se iban organizando para poder hacerle frente a España. Que como se sabe, la guerra de los 10 años fue una experiencia muy triste, muy dura. Antes estábamos hablando aquí, los que estaba conversando, uno de los asistentes, de cómo yo en el año 1985, en el Archivo Nacional Histórico de España, que todavía estaba muy desordenado en ese momento, yo pedí y me dieron un fardo enorme de documentos que decía insurrección. Ese fardo, que tendría cientos de documentos, era de cartas de familiares de muchachos cubanos presos durante la guerra de los 10 años. Y en un momento yo tuve que parar de leer, porque no podía leer más del dolor en esas cartas, ¿no? Pidiendo por favor que liberaran a esos muchachos, con testimonios de vecinos, de militares, etc. Esa guerra de los 10 años dejó en los cubanos muchos interrogantes, sobre todo en el liderazgo. Se podía pelear la guerra desunidos, se podía pelear la guerra con el miedo al negro, al mulato, se podía pelear la guerra sin el reconocimiento de los Estados Unidos, porque ustedes saben que ellos trataron mucho de que los consideraran como beligerantes y no los consideraron. Se podía pelear la guerra con esos regionalismos que había, de que la gente de las villas no quería obedecer a los que venían de Oriente o lo que sea, o no querían el mando de Máximo Gómez o discutían el mando de Antonio Maceo. Esa guerra dejó muchos interrogantes. Y lo que vamos a presentar hoy, teniendo en cuenta esos 4 elementos que yo le decía y la experiencia de los 10 años, nos puede ayudar a comprender mejor. La guerra del 1895, ese conflicto, tiene mucho que ver con una crisis económica grande que vivía Cuba. Los precios del azúcar se habían derrumbado. Había una crisis muy evidente desde 1884. La corrupción española no había mejorado. España va quedando en un lugar muy inferior a lo que tenía económicamente. El azúcar va en su mayor cantidad a los Estados Unidos. Las exportaciones de Cuba a los Estados Unidos son 12 veces mayores que las exportaciones a España. O sea que los Estados Unidos se va volviendo como el destino del azúcar cubano. Aprovecho para hacer un pequeño acápite. A medida que Hawái produzca azúcar, los intereses de los norteamericanos que tienen plantaciones en Hawái van a ayudar muchísimo a que Cuba no sea anexionada a los Estados Unidos. Esa gente no va a querer que el azúcar cubano entre libre de cargo en los Estados Unidos. Son de los intereses económicos que más ayudaron a la independencia de Cuba. Los españoles seguían ofreciendo a Cuba gobiernos tiránicos y militaristas que no tenían ninguna consideración con los mejores intereses cubanos. Ya en Cuba había partidos que eran contrarios a la independencia, por ejemplo, los autonomistas. El autonomismo tenía muchas vertientes, las que yo entiendo, en primer lugar, miedo a no tener la tutela de España ante una población negra y mulata grande, falta de fe
en los cubanos para poder regirse ellos mismos. Había un autonomismo fuerte en Cuba, representado por gente importante. Pero había también nuevos sectores sociales emergentes, negros libres, colonos azucareros muy disgustados, unos pocos obreros. Todos esos males sociales se iban agudizando en Cuba. Gracias a José Martí y al acuerdo eventual de Máximo Gómez y Maceo, que negociaron mucho, que en algunos momentos estuvieron distanciados, como hablábamos en la clase pasada, Martí quería un gobierno claramente civil, con predominio civil. Máximo Gómez quería durante la guerra, por lo menos, que hubiera un mando unido. Se fue poco a poco llegando a un consenso y había una mayor conciencia de la necesidad de la independencia en amplios sectores. Este va a ser un factor muy importante. Martí, que era poeta, literato, etcétera, con una sensibilidad enorme, era un gran organizador. Martí era un gran organizador. Y sobre todo, la palabra de Martí era creíble entre los cubanos. Porque mira que después de muchas desilusiones, poder tener una palabra creíble no es fácil. Yo estaba leyendo un escrito en estos días de Oreste Ferrara, que trató mucho con Máximo Gómez. Usted sabe que Oreste Ferrara intimó mucho con Máximo Gómez. Después hacemos una pequeña historia de Oreste Ferrara. Y él dice que Máximo Gómez le contaba que donde había divergencia, Martí, desde que hablaba, la gente no era dueña de su voluntad, decía Máximo Gómez. Desde que Martí hablaba, ya iba la gente con lo que decía Martí. ¿Qué cubano es eso? ¿Qué típico de nuestro pueblo? Así como tenemos defectos y cosas, pero hay algo de una generosidad y de sumarse a un empeño. ¿Sabe? Con este Ferrara, siendo muchachito, creo que en la Universidad de Nápoles, se estaba peleando la guerra del 95. Y un compañero dijo en el recreo: si nosotros fuéramos hombres, iríamos a pelear a Cuba. Y ya no se supo más de Oreste Ferrara. Cogió un barco, fue para Nueva York, se las arregló con los que estaban organizando expediciones a Cuba, y ese hombre llegó a Cuba sin saber una palabra de español y cruzó la trocha de Júcaro a Morón 2 veces buscando a Máximo Gómez, y cuando por fin dio con unas patrullas de Máximo Gómez, lo llevaron al campamento, y lo primero que pasó fue que era una risa, porque es lo que hablaba el italiano, y los cubanos le daban risa el italiano. Y Máximo Gómez le dijo a los que estaban en ese campamento: dejen la risa, que ya el italiano cruzó la trocha 2 veces. Dejen la risa, que este hombre no es cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues Oreste Ferrara dice que Máximo Gómez le contó eso de este Martí, que fue capaz de organizar a su pueblo y a la gente. La guerra se entiende mejor también con una pequeña cronología para no atribularlo, ¿no? Se sabe que arranca en el 95. Tenemos el manifiesto de Montecristi en marzo, muy importante. ¿Por qué se pelea la guerra? ¿Cómo no es una guerra racial? ¿Cómo no es contra el español? ¿Cómo Cuba va a ser un país democrático en el futuro? Una república no teórica, como esa república que conoció Martí en América. Martí conoció el gobierno de Porfirio Díaz en México, tremendo dictador que luchó contra Benito Juárez, que quería reelegirse, y él acabó durando todos los años del mundo, ¿no? Este señor conoció a Guzmán Blanco en Venezuela. O sea que Martí no quería una república teórica y militarista. Todo eso está claro en el manifiesto. Y a los pocas semanas cae Martí en Dos Ríos. En octubre de ese año se inicia la invasión hacia Occidente, que ahí tienen ustedes una de las grandes diferencias entre las dos guerras. La guerra se llevó a Occidente.
La guerra se llevó a Occidente. Eso cambia completamente porque era en la zona próspera de grandes cañaverales, estaba en el occidente, los grandes centrales azucareros. El fracaso de Martínez Campos hará que traigan a Valeriano Weyler. Yo les contaba el otro día cómo Arsenio Martínez Campos había dicho: esta guerra solo se gana sacando de los campos a la población campesina para poder privar a los rebeldes de todo el apoyo que le están dando a la causa independentista. Pero el que haga eso va a matar a miles de cubanos, porque ninguna ciudad está preparada para eso. Yo no puedo hacer eso. Creo que hasta dice, mis convicciones cristianas no me permiten hacer eso. Y ahí es cuando trae a Valeriano Weyler, que ya tenía fama de un hombre sin escrúpulos, que hacía lo que hubiera que hacer en esa guerra. Y ya desde que llega, da los primeros bandos de reconcentración. Esta es una imagen de los efectos de la reconcentración. La gente no tenía cómo alimentarse. El hacinamiento. Cuba, la población de Cuba decrece, ¿no?, durante la guerra de una manera impresionante, ¿no? Para el 96, 1896, los insurrectos que ya están en la zona de Santander, que era el obispo de La Habana, dice, han quemado varias iglesias. Y él dice en una pastoral, que yo le voy a citar, poseen un odio satánico contra la religión, son hordas, violan y matan, no respetan nada, dice él. 7 de diciembre cae Maceo en Punta Brava de ese año, del 96. En el 97, en el verano del 97, es cuando asesinan a Cánovas del Castillo. Y más tarde el nuevo gobierno se va a dar cuenta que tiene que hacer algo, porque los norteamericanos, que están indignados con la reconcentración, quieren intervenir, están presionando a España, y es donde ellos van a ofrecer eventualmente la autonomía. Por esos días es que Calixto García captura Las Tunas, ¿no? Calixto García siempre fue un hombre de mucho arrojo. Aquí contábamos cómo una vez que él cayó preso en manos de los españoles, le llevan la noticia a su madre y le dice, Calixto cayó preso. Dice, ¿está vivo? Sí, no es Calixto. Dice, bueno, se puso un revólver aquí y se disparó y el tiro le salió por la frente. Ese es Calixto, dijo la mamá. Sí, es Calixto. Sí. Ese hombre no se sabe. Fíjense, vivió el tiro y se va a morir más tarde en Washington de un resfriado por no haber llevado un abrigo en una reunión que él fue a Washington. El nuevo gobernador, Ramón Blanco, sustituye a Weyler y se decreta la autonomía. Desde que se decreta la autonomía para Cuba, en La Habana va a haber unos desórdenes. Cuando entra en vigencia, los voluntarios de nuevo rompen comercios, periódicos, etc. Y el Maine va a La Habana como para meter ese miedo, ¿no? Esa típica política norteamericana. Y el 15 estalla en la bahía de La Habana. La Santa Sede se va a mover, sobre todo en el mes de marzo, a través de obispos cercanos a McKinley, para que no intervengan los Estados Unidos en la guerra. Aquí no podemos entrar en esto, pero el cruce de telegramas entre el nuncio de su santidad en Madrid y la Santa Sede es algo impresionante, ¿no? Casi hay días que es por horas los telegramas tratando de mover para que no entre España en la guerra. Estados Unidos en abril dice que ha existido un estado de guerra desde el 21 de abril y ya en agosto España es derrotada. Se recordarán que el gobierno español mandó al almirante Cervera a que entrara con la flota en la bahía de Santiago de Cuba. Había gente buscando la flota por donde quiera y hay un mambí, hay un explorador que descubre la flota que enterita en la bahía de Santiago.
no lo podían creer ni los americanos ni los cubanos que no estaban en esa zona, que cometieran ese error tremendo de embotellar la flota entera en la bahía de Santiago. Y más tarde van a acusar a Cervera de mal manejo de la causa, cuando él mismo dijo: no hagan eso es un error. Y lo acusaron tratando de echarle la culpa del desastre, que eso fue un tiro al blanco. Cuando uno se para en el borde del Morro de Santiago y mira hacia la entrada de la bahía, tú todavía ves los restos de algunos de esos barcos. Creo que se ve el Oquendo, claramente es el que más clarito se ve, ¿no? A la entrada de la bahía de Santiago, según uno mira desde el Morro. Eso fue un tiro al blanco. España no tenía un solo barco que tuviera cañones que alcanzaran a los barcos norteamericanos. En cambio, todos los barcos norteamericanos tenían la capacidad de hacerle un daño tremendo, un daño impresionante a lo que tenían los españoles saliendo de la bahía como si fuera un tiro al blanco. Bueno, hemos presentado esta cronología. Vamos a mirar un momentico cuál era la agenda de la Santa Sede. Esta fecha, 1870, es una fecha muy importante en la historia de la Iglesia Católica, porque ese es el momento en que el Papa pierde la ciudad de Roma. Y el Papa piensa que si no es dueño de Roma, lo van a manipular, van a abusar de él, lo van a abejar y van a irrespetar a la religión católica. El Papa unía la libertad de la Iglesia con la posesión de Roma. Porque hay que no es disculparlo, pero hay que entender que él ha sido señor de Roma desde los tiempos de Pipino el Breve y Carlomagno, ¿no? O sea que Carlomagno murió en el 814 y ya el Papa era señor de Roma en ese momento. Y ahora el Papa, 1870, pierde la ciudad de Roma. O sea que el primer punto de la agenda del Papa es: ¿cómo yo puedo recuperar Roma? No se la van a dar. La va a recuperar, piensa él, si logra presionar al gobierno de Italia a través de otros gobiernos. Y una ficha importantísima es la monarquía española. El Papa le va a ofrecer a los ingleses presionar a los irlandeses para que obedezcan a los ingleses, con tal que los ingleses le ayuden a recuperar Roma. Pero los obispos irlandeses, como lo hablábamos el otro día, le van a decir al Papa: en lo que tenga que ver con la doctrina y la moral, usted es el que nos va a decir por dónde va la cosa. En los asuntos de Irlanda, déjenos a nosotros, los irlandeses, resolver. Y en el fondo no le van a hacer caso. El otro día no me acordaba, la tesis que yo les dije, famosísima, sobre este tema, los obispos irlandeses y la agenda de la Santa Sede, es de un señor apellido Larkin. Larkin es una obra preciosa. Yo tuve ocasión de leer en Georgetown mientras yo escribía mi tesis. Es una obra fabulosa. Larkin y otra obra también de Fogarty, que es los Estados Unidos, la Iglesia de los Estados Unidos en esta época y la crisis americanista, de una desviación que la Santa Sede creyó ver en este país, de algunos obispos, etcétera, que estaban muy entusiasmados con lo que podía ser este país en el mundo, ¿no? Y entonces esta es la época que estudiaron Larkin y Fogarty, cada uno desde dos puntos de vista diferentes. Antes de la guerra de 1895, ya el obispo Santander no podía caminar por la calle sin que lo insultaran. Este es un hombre medio melodramático, pero es verdad, él se ganó el rechazo de la población. Hay de esa gente que llega y está peleando de una vez, que tienen ese arte, ¿no? No hay que ir muy lejos, ¿no? Bueno, este señor, mire, peleó con los que dirigían el seminario, los padres paules, porque no estaba de acuerdo con la rendición de cuentas que dieron. Peleó con las hermanas de la caridad, porque decía que los ropones de los enfermos eran muy cortos, muy indecentes, que ellas cuidaban, ¿no? Peleó con varios curas de su arquidiócesis, también por motivo de estipendios y de cuentas, etc., ¿no? O sea que este era un hombre que
como dicen los dominicanos, no era nada fácil, ¿no? La Habana en ese momento tenía 150 parroquias, estaban los carmelitas, los franciscanos, los paules, los jesuitas, los escolapios, con su gran escuela normal de Guanabacoa, las hermanas de la caridad, queridísimas, religiosas del Sagrado Corazón, ursulinas y criollas, ¿no? Y en Santiago de Cuba, unas 55 parroquias, 13 sin pastor, y había escolapios y paules. Más o menos, ese era el personal de las dos diócesis. ¿Cómo veía España, la prensa española, las publicaciones? Yo tuve ocasión de tener en mis manos la revista Blanco y Negro. En España hay bibliotecas increíbles, increíbles. Lo que uno pida te lo trae. Esto es la biblioteca de la Universidad de Comillas, Canto Blanco. Y la revista Blanco y Negro de la época se refería con frecuencia a las partidas insurrectas como bandas de negros feroces y blancos que guerreaban movidos por el odio contra la religión. Presentan la guerra como una guerra de razas. Son los mulatos y los negros que quieren hacer otro Haití de Cuba. Es cierto que la gente de color forma el núcleo de los insurrectos, ¿no? Y presentan a Maceo como un líder de negros, ¿no? Simplemente, ¿no? Varias veces, con caricaturas, algunas de ellas muy denigrantes, ¿no? Bueno, la participación de Juan Gualberto Gómez, de Antonio Maceo, ¿no? Va a llevar a mucha gente a pensar que eso no es otra cosa que una guerra de negros, ¿no? La gente de color forma el núcleo de los insurgentes. Dice, Maceo era presentado como uno que corre con sus negros delante de nuestras tropas. Bueno, un profesor mío, Manolín Hernández, que en paz descanse, me decía que del lado español pelearon también muchos negros como estos exploradores, como lo que llamaban la guerrilla, que iba a ambos lados de la columna española y delante, que muchos de ellos hicieron eso, pelearon como eso. Hay un trabajo de Mariano Manferrer y Carmelo Mesa Lago que ellos llegan a estimar que en algunos casos era el 85% de la tropa insurrecta en las dos guerras. Eso es una obra que ya tiene sus años, pero fue una investigación muy bien hecha, ¿no? de esta época. Y este es un gran señor, para mí, de los grandes intelectuales cubanos vivos, es este señor Carmelo Mesa Lago de la Universidad de Pittsburgh, que es el director de la revista Cuban Studies. Todo lo de este hombre es interesante. Yo he sabido que el actual gobierno de Cuba, aunque este señor no está para nada de acuerdo con muchas de las ideas de ellos, lo ha llamado para que opine, porque él recoge muchos datos de la economía cubana y a veces sabe más que ellos, ¿no? Por eso lo han llamado a veces, ¿no? El Papa y el Vaticano querían defender la monarquía española, no solamente por motivos políticos. El Papa era compadre de la reina, o sea, era padrino del rey de España, padrino bautizo del rey de España. Y yo vi el telegrama donde le avisan al Papa de la primera confesión del rey, ¿no? Cuando es muchacho, ¿no? O sea, que era muy cercano, ¿no? Alfonso XIII. El Papa se da cuenta que la monarquía española es muy frágil y pudiera entrar en crisis y tener menos apoyo en ese mundo hostil en que vive la Santa Sede. Por eso el Papa le daba mucha importancia a que la guerra no la perdiera España, que le podía causar una crisis enorme a la monarquía. Y por eso va a autorizar varias veces que el nuncio de su santidad bendiga a las tropas que van a pelear a España. Estas bendiciones se conocían en Cuba. Estas bendiciones eran perfectamente conocidas en Cuba y fuera de Cuba, ¿no? Y
ese esfuerzo de Serafino Cretoni apoyando a la monarquía española también está ligado al aniversario, todos los 20 de septiembre, que fue el día que el Papa perdió Roma. La Santa Sede se las ingeniaba para que hubiera alguna manifestación de a ver si algún día el Papa recuperaba Roma. Y también se le instruye a Serafino Cretoni en esa dirección. El Papa y la Santa Sede, sobre todo Mariano Rampolla Tindaro, el secretario de Estado de la Santa Sede, cuando se entera de que hay alguna organización católica que está apoyando a los cubanos, le piden que no hagan eso. Por ejemplo, los irlandeses de Jacksonville tenían un grupito apoyando a los cubanos. Le mandan a decir que no, que España es una potencia católica y no se debe de hacer eso de ninguna manera, ¿no? La Santa Sede se da cuenta que la corona española necesita dinero, liquidez para poder hacer la guerra. Pues le reducen las contribuciones al clero. Sí, no tienes que darnos lo que tú nos das para el clero, úsalo en la guerra. La Santa Sede lo autoriza, ¿no? Cuando hay la denuncia de una cubana que en un barco la iban a meter presa donde estaban los marineros, etc., se le escribe a la Santa Sede para que intervenga. Yo vi que pidieron, investiguen ese asunto. Yo creo que todo esto no tuvo mucha realidad, este caso de Evangelina Betancourt, pero se movieron. La Santa Sede se movió con esto. Y varias veces se le pide, interceda por los reconcentrados. No vi que hubiera ninguna intercesión por los reconcentrados. Eso sí no lo vi, ¿no? Weyler está en Cuba, como veíamos en la cronología, desde el 10 de febrero del año 1896. Cuando la guerra se acerque, se van a reclutar los buenos oficios del obispo Ireland. En una carta a Ireland se le dice, Ireland era un hombre de muchas aspiraciones, mire, a lo mejor le sale algo si usted logra que se detenga la guerra, ¿no? Y más tarde, el nuncio de su santidad le escribe a los dos obispos de Cuba para que intervengan con los rebeldes, para que los rebeldes busquen un armisticio y se detenga la guerra. Y Santander responde desde La Habana, tengo a bien decirles que yo no tengo ninguna influencia con esa gente que no me hace ningún caso y no respeta la religión, dice Santander. Más tarde van a enviar como obispo de La Habana a Donato Sbarretti. Donato Sbarretti era un monseñor de la legación norteamericana en Washington que tenía muy buenas relaciones con McKinley para ver si se recuperaban los bienes de la iglesia. Porque también había que pensar, si los Estados Unidos se quedaban dominando Cuba, como de hecho pasó en las Filipinas y pasó en Puerto Rico, ¿cómo manejarse ahora que un país protestante iba a mandar sobre Cuba? La ficha de la Santa Sede era Donato Sbarretti. Esa era que le cayó muy mal a los cubanos. Hubo clero cubano que escribió una carta protestando, pero también hubo clero cubano que escribió apoyando a la Santa Sede, que ellos no se metían en eso, ¿no? Ahora vamos a mirar al episcopado español. Gracias a un jesuita español muy amigo de los jesuitas antillenses, que él conoció, creo que en Comilla o no sé dónde, pero este hombre tenía una amistad por nosotros impresionante, los jesuitas cubanos. Él mandaba en ese momento lo que se llama el Instituto Flores en Madrid, que es un instituto que se dedica a estudiar la sociedad española y la religión. Él es de los grandes editores del mejor diccionario eclesiástico de España. Este señor ya murió, Vistín Alder. Y ese señor tuvo la gentileza de presentarme a todos los empleados. Este es de casa. O sea que yo tenía acceso a todo. Y yo pude ver
todos los boletines eclesiásticos que tenían ellos de la época durante la guerra. No quisiera usted ver las pastorales que escribían los obispos durante la guerra. España va a ganar la guerra. Esos son gente que odia la religión católica. Y cuando se declara la guerra, hay obispos que escriben: obviamente va a ganar España porque es una potencia católica. Algo le pasará a esa flota norteamericana porque el Señor no va a permitir que España, que es católica, pierda, etcétera, ¿no? Bueno, presentaban a los Estados Unidos como el mismísimo Satanás, ¿no? Y hubo obispos españoles que financiaron de su dinero y de sus recursos batallones de voluntarios. Enseguida entro a explicar esto. Por supuesto, había muchas oraciones por la victoria y recuerdo de los españoles muertos en Cuba, ¿no? Fíjense esta expresión del obispo de Santiago de Compostela el 21 de agosto de 1896, en la bendición del batallón de cazadores de La Habana. ¿A qué vais a la isla de Cuba? A combatir contra todos los enemigos de España, lo mismo contra los negros y mulatos que contra los blancos y criollos, contra los que ingratos a la madre patria y abusando de la libertad que ésta les ha concedido, le hacen una guerra cruel, sin reparar que separados de España bajarían al nivel de Haití y Santo Domingo, dice este señor, ¿no? Contra los que pretendiendo cortar para siempre los vínculos que unen a Cuba con la península, favorecen el protestantismo, el masonismo, el libre pensamiento y la libertad de cultos. O sea que eso está. Vais, por lo tanto, a sostener una guerra de religión, porque los insurrectos destruyen las iglesias, impiden el culto divino y favorecen todo cuanto es contrario a la católica España. Recuerden que los obispos de España, desde mitad de siglo, estaban lanzados a probar que lo único que puede mantener viva España es el catolicismo. Y que toda esa gente que son liberales, que critican la iglesia, que quieren la libertad de cultos, etc., son enemigos, no solo de la iglesia católica, son enemigos de España. Porque la única verdadera, diríamos, la única verdadera España es la católica, ¿no? Después, en las preguntas, si me acuerdo, una poesía que yo le recitaba el otro día, días atrás, que estaba en mi primer libro de lectura. Después me recuerdan esa poesía de mi libro primero de lectura, ¿no? Porque esto responde a una mentalidad, que es la mentalidad de que el catolicismo es lo único que asegura la suerte de España. Del otro lado, en Cuba hubo españoles y cubanos que fueron curas pacíficos. Por ejemplo, Joaquín Uncal, español, le salva la vida a Manuel José Doval y García, pariente de este profesor Doval que conocimos en Santiago de los Caballeros, ilustre cubano, camagüeyano creo, que trabajó allá como profesor y dejó un recuerdo imborrable. Santander, el obispo Santander, se entera que Weyler sabe que el párroco de Artemisa es espía de Antonio Maceo. Y como lo están buscando, él va a recoger a González Arocha y lo va a meter en el obispado de La Habana, ¿no? Cuando llega González Arocha, el obispo lo saluda con el nombre de guerra, que era Fausto Rey. Le dice: Fausto Rey, porque el obispo sabía todo, ¿no? González Arocha le mandaba medicina, vendas, ropa, pertrechos a las tropas de Antonio Maceo. Este hombre después estuvo en el seminario, fue representante también. Yo creo que hasta estuvo envuelto en lo que se llama la revuelta de la Chambelona. Este señor estuvo envuelto en eso. José Joaquín Carboy Serrano, un cubano, le salva la vida a un comecandela español, Manuel González Cuervo, que con su dinero mantenía las tropas españolas, le daba comida y participaba de las partidas españolas que salían a buscar rebeldes. Iba Manuel González Cuervo. Cayó preso y lo iban a fusilar. Y le salva la vida a este cubano, José Joaquín Carbó. Agustín David Castañeda, cura de Huira de Melena, ¿no? Le salva la vida a un grupo de voluntarios.
¿Por qué se quemaron tantas iglesias? ¿Por qué se destruyeron tantas iglesias? Porque el edificio más fuerte que había en los pueblos era el de la iglesia. Y ahí era que se refugiaban los españoles. O sea que lo usaban como cárcel, como un lugar donde ellos se apertrechaban, porque sabían que las paredes eran sólidas. En Cuba en esa época todavía había mucho bohío, mucha casa hecha de madera de palma, etc. Entonces, los voluntarios hostigando desde la iglesia a los mambises, cuando cayeron presos los iban a fusilar, y este hombre le salva la vida a esos voluntarios. Eduardo Ángel Prudencio, yo creo que es Clará y Menón, ¿no? Consiguió la rendición de Alquizar. Ángel Asa, cura del Santo en Sagua, ¿no? Le salva la vida a otro preso, estando preso él mismo, ¿no? O sea que hubo muchos hechos, y hubo también hechos terribles como este, ¿no? El padre Chao, que le pide a Weyler, deje salir a los reconcentrados a buscar comida y sembrar. Y Weyler le dice, lo cita él mismo, se equivoca, señor cura. Lo que hay que hacer es agrandar los cementerios y acabar con esta raza maldita que nos está arruinando, dice. Se ausentó. Chao pidió permiso para ausentarse. Y él también se negó a cantar, cuando murió Maceo, a cantar un Te Deum. En la muerte de Maceo también se negó. Mesnier, que era espía de Calixto García, esa es la calle de Siderio Mesnier hoy en día en Santiago de Cuba, lleva el nombre de él. Este hombre desde niño ya se alzó en la guerra de los 10 años y lo mandaron para su casa porque era un niño, era seminarista. Él, gracias a un cura español, logra ordenarse, y Mesnier se desarrolló como espía de Calixto García. Y aquí está la foto de Guillermo González Arocha enviando pertrechos a Maceo con el nombre de Fausto Rey, ¿no? Y lo va a salvar Santander, que era un hispanófilo tremendo, pero no quería que Weyler le fusilara a un cura, ¿no? No estaba de acuerdo con eso. Después que Estados Unidos no permita que los cubanos desfilen en Santiago de Cuba, ellos organizan una misa, van a organizar una misa en el santuario de la Caridad del Cobre, ¿no? ¿Cómo vivieron los obispos la guerra? Eso es lo que vamos a mirar ahora. Bueno, en el 95, Sáenz de Urturi no le da importancia a la guerra. Él viajó a México en medio de la guerra porque iban a coronar a la Virgen de Guadalupe y él fue para allá. Él va al Senado español, él era senador del reino, viaja a España, ¿no? Y después que habían volado el Maine en el 98, él pensaba viajar a España todavía, como que no le da importancia a lo que está pasando, ¿no? En las cartas se muestra conmovido por la cantidad de parroquias que han destruido, de la reconcentración, del hambre, del bombardeo y de la inutilidad de los gestos de los militares. No puede hacer su visita pastoral a Camagüey. Él tiene una pastoral durante la guerra a favor de la Cruz Roja, pero también tiene que ocuparse de otras cosas en medio de la guerra. Había un cura que no era cura, que andaba haciendo y deshaciendo y confesando, el famoso padre chileno, que no era sacerdote, ¿no? Y tenía a todo el mundo encandilado. Parece que, como dicen por allá en la tierra donde yo estoy, era un muy buen mozón, ¿no? Tenían muchas simpatías, ¿no? Y él tiene frases como esta: todos son mis hijos, sean de origen español o cubano, dice el Sáenz de Urturi, ¿no? El obispo de La Habana, muy preocupado que los cubanos no cumplen la cuaresma en abril de 1895. Y Martínez Campos se le queja de un cura que le crea problemas, para mí que era González Arocha. Y es donde él, cuando la invasión, denuncia la violencia como bárbara, ¿no? Y relata la destrucción de su parroquia y el hambre que se está viviendo. De las cosas que más vidas cubanas cobró
fue el hambre, la carestía de comida, que era lo que decía Martínez Campos que iba a pasar, porque las ciudades no estaban preparadas para eso. Aquí les copio un pedacito de una pastoral de Santander, el 10 de octubre. No tienen corazón, no se detiene su arma homicida ni su té incendiaria ante la majestad del infortunio, de la orfandad, de la inocencia o de los años. El pobre, el niño, el anciano, la débil mujer, no les inspiran sentimientos de compasión. No parece sino que una mano invisible los arrastra y empuja. Una voz les dice: adelante, vosotros sois el azote de Dios, como confesaba de sí propio en el V siglo el feroz, salvaje Atila. Atila es Máximo Gómez y Mancebo, ¿no? O sea, eso está en una pastoral de él. Usted sabe que yo busqué estas pastorales por cielo y tierra. Yo busqué después en las preguntas una anécdota de cómo yo encontré mis documentos, ¿no? Yo buscando las pastorales, y en la primera vez que yo pude entrar a Cuba en 1986, cuando fui al arzobispado, estaban rompiendo boletines eclesiásticos porque tenían tanto que los estaban botando, ¿no? Yo le decía: miren, no hagan eso, que eso vale mucho dinero, ¿no? Bueno, un poquito antes de la guerra, España tiene una pelea contra un cura, Juan Bautista Casas, era diríamos, el canciller de la diócesis de La Habana, que decía: no me pidan partidas de bautismo para bodas civiles, no doy partida de bautismo para bodas civiles y ningún párroco puede darlas. No había otro documento para establecer la identidad de una persona, y eso va a ser una pelea hasta que luego se logró un acuerdo. Yo les cuento esto porque así como la Iglesia Católica quería presentarse como el gran apoyo de España en la guerra, al gobierno español durante mucho tiempo no le importó la Iglesia. Por ejemplo, en medio de la guerra está esta pelea con Juan Bautista Casas, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? O en medio de la guerra se descuelga el gobierno español con que ellos son los que van a nombrar los capítulos catedralicios también de Cuba, que es el gobierno que los va a nombrar. Y va a haber una pelea tremenda. En medio de la guerra nombran al super patriota español Manuel González Cuervo maestrescuela de la Catedral de La Habana, sin consultar con Santander. Y Santander, que era de armas tomar, dice: no acepto el nombramiento, ¿no? Cuervo tenía una hoja de méritos enorme. Yo he visto el currículum vitae, lo he tenido en mis manos, de González Cuervo, ¿no? Tremendo, de todo lo que había hecho en la guerra anterior y en esta, ¿no? Y Valeriano Weyler toma el caso en sus manos, porque era amigo de Manuel González Cuervo, y le dice a Santander: si usted no lo nombra, yo le voy a quitar de su sueldo lo que usted debiera haberle dado a González Cuervo. Y Santander: pues quítemelo, que yo no lo nombro, ¿no? Y así fue, ¿no? Y eso fue hasta al Ministerio de Ultramar, ¿no? Santander también, cuando asesinan a Cánovas del Castillo, muchos militares españoles querían que hubiera grandes honras fúnebres en La Habana. Santander se niega, ¿no? Dice: no, señor, esto se presta a que se malentienda, ¿no? Este hombre, que era tan súper hispanófilo, por lo menos tenía un poquito de sentido común, y dice: ¿cómo le vamos a hacer esta honra fúnebre en medio de una guerra, ¿no?, al que era cabeza del gobierno español? Yo creo que también, y esto ya es mala idea de este pobre jesuita, yo creo que él no simpatizaba con Cánovas del Castillo. No quería andarle rezando ese muerto, ¿no? Pero bueno, se plantó y no hubo esas honras fúnebres. Lo denunciaron al gobierno de España, ¿no? En el 97, Santander presenta la guerra como fruto de la amada vida cubana e insiste en que odia la religión y destruye las imágenes con machete, ¿no? Usa la religión como un arma contra los rebeldes. Y se dice: pero es increíble, esta gente está sufriendo tanto
y no cambian de vida los cubanos, siguen tan pecadores como siempre, ¿no? Va a insistir en que él no tiene ninguna influencia entre los insurrectos. Y cuando el hambre azote La Habana, una de las gente que va a ayudar a los niños pobres es Santander, de su propio dinero, de lo que él tenía, ¿no? También yo he visto ese testimonio, ¿no? Cómo él se las arregló para organizar cocinas populares, lugares donde la gente pobre podía comer, sobre todo los niños. No fue el único, pero él lo hizo, este señor, ¿no? Y en marzo del 98 dice, pero aquí nadie está yendo a la iglesia, nadie va a la iglesia. ¿Quién diría que somos católicos? Y cuando ya la guerra esté declarada, Santander va a decir, España lucha contra los Estados Unidos, nación que no tiene más Dios que el dinero. Y en julio, Santander exhorta a los militares españoles a cumplir con su obligación. Esta guerra es justísima. Los católicos son cristianos, los protestantes no lo son. Dice Santander, ¿no? Ya cuando viene la paz, el mismo Santander, semanas más tarde, se descuelga con una pastoral. Aquí nunca hubo odio a la religión por parte de los revolucionarios, ni tampoco hay indiferencia religiosa. Los rebeldes nunca se expresaron contra el catolicismo. Y en el 99, ¿no?, contra los matrimonios civiles, el pueblo cubano es católico y se ofende si se duda de su catolicismo, dice Santander. ¿Verdad que da risa, no? La misma persona, ¿no? Y Santander en una carta privada, ¿no? Todo el mundo quería que se fuera, la gente, el clero, las monjas, los religiosos, los cubanos, querían que se fuera. Y dice él, con lágrimas en los ojos, me piden que me quede. Dice él, ¿no? Mire, un punto que debe quedar claro: ni los obispos ni el clero católico eran instrumentos de España. Si fueran instrumentos de España, no hubiera habido la pelea de las partidas de bautismo para matrimonios civiles, no hubiera habido los conflictos de Weyler con Santander, ¿no? Y España no se ocupa de los obispos hasta que explote el Maine. Dice, entonces cuando ven que la guerra viene, díganle a los rebeldes que se acojan al armisticio, cuando ven que viene la guerra, ¿no? Pero no le interesó. Yo les contaba que cuando los jesuitas le ofrecieron a Weyler capellanes militares, que lo mandó el padre general, ¿no? Ofrézcanse de capellanes generales, militares. Dice Weyler, ya yo tengo demasiado cura, a mí no me hace falta cura, dice Weyler, ¿no? ¿Cuál era la agenda de la jerarquía católica, española sobre todo? Mantener una situación privilegiada para el catolicismo dentro del nuevo orden de los Estados Unidos. Por ejemplo, el matrimonio. Y al principio se va a conseguir de la potencia interventora que también el matrimonio eclesiástico cuente, ¿no? La iglesia estaba acostumbrada a 4 siglos de patronato, subvenciones, representaciones ante las cortes, monopolios sobre la moral pública y privada, etc. Y ahora se le ocurre a la iglesia recuperar todo lo que le quitó España en los años 1830 y 1840. Eso fue un razonamiento brillante. Yo manejé toda esa documentación. Como los Estados Unidos son países que son muy de la ley, ¿no?, de Guley, le presentan un caso fantástico ante el gobierno. Ustedes son los sucesores de España y mira lo que España nos quitó. La iglesia pudo documentar todo lo que le quitaron y los americanos se lo van a devolver. Le van a devolver a la Iglesia Católica de Cuba. Para hacerle el cuento completo, ese fue un manejo donde se usó fondos para ayudar al partido de McKinley con recursos. Yo vi esto. Fueron recursos por abajo, pero con factura. Yo he visto las facturas. Yo he tenido las facturas en mis manos de un dinerito que tenían el episcopado, los 2 obispos de Cuba,
en Nueva York. Había un dinero y se usó. Incluso esos fondos hay que dárselos a fulano, que es del comité de McKinley en Nueva York, etc. Y eso caminó. Y he visto el original de la carta que se le mandaba al obispo de Sbarretti y luego a Estrada, más tarde al obispo Estrada, por haber conseguido, porque todo eso está ahí. O sea, te dejan ver todos esos documentos. ¿Sabes que el Vaticano fue el primer país que abrió sus archivos a la inspección de historiadores? Algunos de ellos ateos, ¿no? Bueno, pues yo he visto el original que alababa a los obispos y luego otro no tan laudatorio, porque en el borrador hay alguien que escribió de su puño y letra en italiano, y para mí que fue rampola, menos lode, menos alabanza, como diciendo, señores, yo sé cómo fue que se logró esto, esténse quietos, ¿no? O sea, menos lode, dice, ¿no? Pero bueno, fue este asunto de las propiedades, ¿no? Ahora, hay que decir también que España, eso fue injusto lo que le hicieron a la iglesia, o sea, eso era de ellos, y se lo quitó el gobierno español porque le dio la gana, ¿no? O sea, que todo hay que decirlo también. Nombran delegado apostólico al que era obispo de Nueva Orleans, Placide Chapelle, un hombre con una caligrafía que Dios lo bendiga. Da gusto leer las cartas de este señor. Y Placide Chapelle es el que va a lograr que renuncie Santander y que renuncie Sáenz de Urturi y Crespo, el arzobispo de Santiago de Cuba, ¿no? Y él va a hablar de lo que es la iglesia cubana en ese momento, Placide Chapelle, ¿no? Ahora en La Paz van a presentar, los cubanos van a presentar a la jerarquía y el clero como no pasaban de agentes de la metrópoli, y también nada católico tuvo que ver con la independencia. Yo creo que es mucha verdad decir que en sectores muy importantes del catolicismo, romano, español, de Cuba, se opusieron a la independencia. Sí, señor, pero negar que hubo del lado cubano curas diocesanos extraordinarios y católicos también, combatientes, ¿no? Eso sería una posición reduccionista, pero esa es la posición que va a privar incluso hasta en la enseñanza católica, muchísimos católicos. Yo, por lo menos para mí, fue un descubrimiento cuando yo leo aquel artículo de Francisco González del Valle diciendo, pero el clero católico fue un clero heroico, dice él. Lo digo yo, que no creo para nada en la religión, que a mí no me gusta la religión, y ni tengo ninguna religión, ni me gustan los curas, dice él, ¿no? O sea que es algo que se cometió una gran injusticia, sobre todo con esos sacerdotes diocesanos como Mesnier y González Arocha, ¿no? Así como para los conservadores los únicos verdaderos españoles eran los católicos, para los liberales el catolicismo era una forma degradada, espuria, sospechosa de ser cubano. El católico tenía que probar su cubanidad, y eso va a ser durante la República. ¿Usted es católico? Bueno, pues se duda de su cubanidad, ¿no? Y la religión católica va a estar bajo sospecha. No se pierda la continuación, la última charla, ¿no? Que va a ser en el Salón Cosculluela el 15 a las 7 de la noche, ¿no? Si Dios quiere. Pero esa va a ser una de las consecuencias para la República, para el catolicismo durante la República. Y quisieron crear una república desde el liberalismo, laica, hostil a la Iglesia Católica por su pasado prohispanista y por su postura conservadora y promonárquica en el conflicto de las dos Españas. Claro, porque eso, lo español, siempre ha influido en Cuba, siempre. O sea que hay que estar muy al tanto de lo que ocurre en Roma y de lo que ocurre en España, porque esas ideas no caen del cielo, ¿no? Y aunque muchas cosas el Atlántico las deforma y las suaviza, pero cruzan, ¿no? Aunque también hay otras que no.
no dijo Heredia, creo que dijo que no en balde entre Cuba y España tiende inmenso sus olas el mar, en el himno del desterrado, creo que es así que dice, ¿no? Bueno. Estados Unidos se presentaba como el defensor de los intereses cubanos, ¿no? Y mientras los americanos conocieron a cubanos bien vestidos, con saco y levita, que hablaban mejor inglés que los americanos, que estudiaron en colleges de los Estados Unidos, y de pronto ven todos estos mulatos mal vestidos que no quieren cavarle trincheras al ejército norteamericano. Cuando hay una ocasión en que los soldados americanos le dicen a los combatientes cubanos: miren, cábenos las trincheras. Los cubanos: cábenlas ustedes, ¿cómo vamos a cavar nosotros? ¿No? Para ustedes, ¿no? Porque ellos se creen que aquellos mulatos y negros estaban ahí para ayudarlos a ellos, ¿no? La paz trajo la tensión entre el ejército invasor norteamericano y las fuerzas cubanas. Miren hay un Lew Pérez en una obra que tiene varias obras sobre Cuba, pero en esta obra que yo estoy citando aquí dice: ¿quiénes son los cubanos? Dicen los americanos: son unos degenerados, hartos de mango, una caterva de gente de medio pelo, traicionera, mentirosa, cobarde, ladrona y sin valor. Dice, esta gente está ahí para tener ventajas personales, para eso es que están ellos ahí. Así los presentan, ¿no? En la prensa de la época, ¿no? Esta era la misa de la que yo le hablé, el 8 de septiembre de 1898, una misa en la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre para dar gracias por la libertad de Cuba y la independencia que tan insegura se veía en aquel momento. Todo el Estado Mayor de Calixto García estaba ahí, encabezado por Agustín Sebreco, en esa misa en el Cobre, ¿no? Y el 7 de diciembre hubo honras fúnebres en la Catedral de Santiago en memoria de Antonio Maceo. Tocaron a duelo como si fuera un capitán general. Y Francisco de Paula Barnada, mire, para que usted vea, esta fue una movida maestra de la Santa Sede. Las credenciales de este hombre eran impecables. Este hombre sufrió destierro, vejaciones por ser proindependentista. Era un hombre muy digno, muy buena persona, un cubano de gran valer. El sucesor de Sáenz de Urturi en la sede de Santiago de Cuba. Yo creo que Porcari tiene en su historia, de los 2 volúmenes de la historia, Suárez Porcari, Porcari, dice que esta fue la primera vez que cubanos armados cruzaron por la ciudad de Santiago de Cuba y yendo para esta misa, ¿no? Dice, fue la primera vez que pudieron hacerlo, ¿no? ¿Qué va a dejar esta guerra? Va a haber un antihispanismo en la Cuba republicana, pero mucho de la élite era descendiente de españoles, ¿no? Búsquese un espejo, ¿no? Hubo luego una migración masiva de españoles en los años 20. En Cuba hubo tantos españoles en esa época que hubo que pasar una ley de cuántos españoles y cubanos tenían que haber en los empleos, ¿no? Porque hay que decirlas también todo. Los españolitos trabajaban, esa gente dormía sobre los sacos de azúcar, ¿no? Hubo la voluntad liberal y laicista de educar y conformar la vida pública, pero también los españoles van a ser los grandes educadores de las élites. Y más tarde, durante la República, de esto vamos a hablar el próximo día, toda la obra de la Acción Católica y su rama, que eso fue un proyecto muy cubano, pero muy bien asesorado por gente como el hermano Victorino, etcétera, de quien hablaremos más el próximo día. Hubo una excelente cobertura de los colegios católicos, pero eran colegios donde se pagaba, y gran parte de la juventud no podía acceder a la educación católica por motivos económicos. Una gran devoción a la Virgen de la Caridad, pero poca formación de las mayorías. En cambio, una élite católica formada, generosa, activa, profesionalmente competente.
y individualidades fuera de serie. Eso ustedes, de eso saben ustedes más que yo, que los hemos conocido, ¿no? Las bajas españolas, más de 120.000, sobre todo por la fiebre amarilla. Sí, que ese fue el mosquito fue lo más terrible. Grandes destrucciones materiales. Yo leía en estos días varias obras bastante desapasionadas, donde reconocían que si los norteamericanos fueron muy arrogantes, fueron también muy constructores en toda Cuba. Dejaron una serie de obras muy importantes, ¿no? España le va a crear un tremendo cuestionamiento la guerra del 98. Es como revivir otra vez la independencia de América, pero ahora Cuba, ¿no? Y esa frase de más se perdió en Cuba, ya que estoy hablando de eso. La primera vez que yo pregunté, ¿dónde está el Archivo Nacional Histórico en Madrid? El español en la acera que me oyó me dijo, pero usted parece cubano. Le digo, sí. Pues yo lo mismo le voy a llevar. Más se perdió en Cuba. Y caminamos 3 cuadras. Caminó 3 cuadras conmigo, ¿no? Y esta es una de las lecciones que nosotros tenemos que sacar. No se respeta la verdad de la revelación cristiana cuando se identifica a Dios y su reino con una posición política determinada de un país o un sector social. Ahí Dios hay que pensarlo del lado de los varones y de los derechos. Si respeta la fe y la religión cuando son reducidas a garantizar un ámbito de operación con ventaja para la iglesia. El reino crece allí donde hay libertad y amor, aunque esa situación no sea de ventaja para la iglesia, ciertamente. Por su atención, muchas gracias. La poesía y cómo conseguiste los documentos. Mire, sí. Sí, vamos a apagar esto. No, apague esto. Sí, ahora... Sí.